Ahora vamos a analizar la impedancia de salida. En esta también tenemos que encontrar una impedancia equivalente, pero vista desde el punto de la salida. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues nosotros de la ecuación o del análisis anterior encontramos que el voltaje de entrada podía ser igual a una impedancia equivalente multiplicada por la corriente de base. Y aquí tenemos los términos que se obtuvieron para encontrar esa impedancia equivalente. El detalle es que nosotros podemos despejar para la corriente de base de esta forma. La impedancia equivalente pasaría a dividir y nos queda de esta forma. Pero también sabemos que la corriente de base se relaciona con la corriente del emisor a través de beta, con esta ecuación, la que habíamos utilizado anteriormente. Entonces, ya sabemos que la corriente de base es la que se relaciona a la entrada. Si la reemplazamos por la corriente del emisor, entonces ahora vamos a ver nuestra impedancia en términos de la salida, porque la salida es la que lleva la corriente del emisor. Entonces, utilizando esta fórmula, nosotros reemplazamos corriente de base por corriente de emisor y nos quedaría de esta forma. Si despejamos este beta más 1, está multiplicando, pasa a dividir, y entonces ya sabemos que la corriente de base es la del emisor sobre beta más 1, que es lo que tengo acá. Ahora este beta más 1 lo puedo pasar al otro lado a multiplicar, nos queda esta expresión, y también podemos reemplazar acá abajo la impedancia equivalente, porque sabemos que es igual a este término. Entonces tomamos el término, lo ponemos en lugar de la impedancia equivalente, y esta sería la definición de nuestra corriente de emisor. Pero podemos reducirla aún más. Sabemos que el valor de beta por defecto tiene que ser bastante grande. Los fabricantes la definen, pero en la gran mayoría de los casos el beta es un valor bastante grande. Por lo menos es mucho más grande que 1. Entonces podemos decir que beta más 1 es aproximadamente igual a beta. Porque si beta fuera igual a 100 y no hay realmente una diferencia entre 100 y 101, entonces podemos simplificar nuestra ecuación y en lugar de beta más 1 poner beta y nos quedaría de esta forma. Aquí está la gran ventaja porque tenemos beta en el numerador y tenemos beta en el denominador, los cuales se pueden cancelar. Y entonces la ecuación de la corriente del emisor nos queda de esta forma. Esta ecuación es bastante sencilla. La corriente del emisor es aproximadamente el voltaje de entrada sobre la suma de la resistencia RE equivalente más la resistencia del emisor. ¿Y para qué queremos nosotros esta ecuación de la corriente del emisor? Como comenté, la corriente del emisor se asocia con la salida y el voltaje de entrada pues naturalmente se asocia a la señal de entrada. Acá tenemos nuevamente esa ecuación y vamos a aplicarle la ingeniería inversa. Nosotros vamos a diseñar un circuito equivalente que cumpla con esta ecuación que acabamos de encontrar para la salida. Entonces, si reconocemos, esto se parece bastante a la ley de Ohm porque estamos diciendo corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, es un circuito al cual se le aplicará la ley de Ohm. Pero también hay una cosa interesante, la resistencia que está en el denominador es la suma de dos resistencias que manejan la misma corriente, I sub E. Entonces básicamente con un circuito que tenga dos resistencias en serie podemos nosotros obtener esta ecuación. ¿Cómo sería ese circuito? Sería este. Si se fijan tenemos la fuente de voltaje que es V sub I, que es el que tenemos acá, la corriente que circula a través de todo el circuito porque está en serie, que sería I sub E, que es la corriente que tenemos acá, y la suma de las dos resistencias en serie, que sería RE del equivalente y RE del emisor. Entonces, este circuito, si nosotros le aplicamos la ley de Ohm, obtendríamos esta ecuación, es decir, hicimos la ingeniería inversa. Normalmente a partir del circuito obtenemos las ecuaciones. Ahora a partir de una ecuación obtuvimos un circuito que cumpla esa ecuación. Pero la clave de todo esto es que, si recordamos, y aquí tenemos el circuito original, el voltaje de la salida se mide en la resistencia del emisor, es decir, esta es nuestra salida. Y entonces como acá tenemos la resistencia del emisor, naturalmente el voltaje de salida se medirá en esa misma resistencia. Entonces acá tenemos un circuito visto desde el punto de la salida de nuestra señal. Ahora solamente habría que encontrarle la impedancia de salida a este circuito.
Y cómo se obtiene, recordemos que para calcular para obtener una impedancia de salida, lo primero que hay que hacer es que la fuente de entrada sea igual a 0 voltios, es decir, se cortocircuite. Entonces hacemos el voltaje de entrada igual a 0 voltios, cortocircuitamos esto de acá y básicamente el circuito nos queda como esto. Y entonces desde el punto de vista del voltaje de salida, estas dos resistencias están en paralelo porque se conectan por este nodo y se conectan por este nodo. Entonces básicamente la impedancia de salida es el paralelo de la resistencia equivalente con la resistencia del emisor. Así de sencillo. Esto, si se fijan, tuvimos que pasar por varios pasos para poder llegar a esto. Pero lo principal que obtuvimos fue un circuito equivalente para el punto de vista de la entrada, que fue el que utilizamos en la impedancia de entrada, y ahora tenemos un circuito equivalente desde el punto de vista de la salida, que es este que tenemos acá. Y esos dos circuitos nos ayudaron a encontrar la impedancia de entrada y ahora la impedancia de salida. Pero ¿qué pasa con las ganancias? Ahora pasemos a calcular la ganancia de voltaje. Acá vamos a emplear el circuito equivalente de la salida, el que acabamos de encontrar. Y podemos ver fácilmente que para encontrar el voltaje de salida, solo tenemos que valernos con el divisor de voltaje. Es decir, para encontrar V sub O, tenemos la multiplicación del voltaje de la entrada por la resistencia en la que está V sub O, que es la resistencia del emisor, dividido entre la suma de las dos resistencias. Aquí está, por puro divisor de voltaje, con este circuito equivalente que es mucho más sencillo que el circuito original. Ahora solo tenemos que dividir este elemento que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y nos queda que el voltaje de salida sobre el voltaje de la entrada es esta relación de resistencias. Y sabemos muy bien que esta división es básicamente la ganancia de voltaje. Entonces, así de sencillo obtenemos la ganancia de voltaje de nuestro circuito. Y acá podemos observar que esta ganancia es muy cercana a 1, porque usualmente la resistencia equivalente es más pequeña que la resistencia del emisor. Y entonces si nosotros la cancelamos, básicamente tenemos resistencia del emisor entre resistencia del emisor, se cancelan y nos queda igual a 1. Ahora, como esta siempre no va a ser igual a 0, la ganancia de voltaje nunca va a ser exactamente igual a 1, pero sí va a ser muy cercana a 1. Finalmente, para encontrar la ganancia de corriente, nos valemos del análisis que habíamos utilizado para el emisor común. Es decir, encontramos un parámetro que se asocia tanto a la entrada como a la salida y lo dividimos. Es decir, para encontrar corriente de salida entre corriente de entrada, es lo mismo que decir corriente de salida entre la corriente de base por la corriente de base entre la corriente de salida. Lo único que tenemos que hacer es encontrar estos dos términos a partir del análisis en los circuitos y de ahí ya los multiplicamos y encontramos la ganancia de corriente. Entonces vamos a empezar analizando la entrada. Aquí tenemos nuevamente el circuito de la entrada. Podemos ver que tiene corriente de entrada y la corriente de base. Entonces vamos a determinar este término que está acá, el que relaciona la de base y la de entrada. Lo podemos hacer fácilmente con el divisor de corriente que hemos utilizado en todos los análisis anteriores. Entonces básicamente la corriente de base que sale del nodo va a ser igual a la corriente que entra, que sería la corriente I sub I, multiplicado por la resistencia que está aquí, que sería RB1 con paralelo con RB2, dividido entre la suma de las dos resistencias. Es decir, esto que está acá. Corriente de base es igual a la corriente de entrada por esta resistencia paralela dividido entre esa resistencia más la resistencia, la impedancia equivalente que encontramos. Ahora esta corriente de entrada pasa a dividir al otro lado y ya tenemos nuestro primer término. Aquí está. Ese sería el término que está acá. Ahora tenemos que encontrar el otro y ese lo vamos a obtener fácilmente a partir del circuito original, que es este que tenemos acá. ¿Cómo? Tenemos que relacionar la corriente de base con la corriente de salida. Ahora, aquí podemos ver en el circuito original, en la parte del emisor, que la corriente de salida es la que circula a través de RE hacia arriba y la corriente del emisor es la que también circula a través de RE hacia abajo. Acá repito que no nos confundamos con esta conexión donde estamos midiendo el voltaje de salida, porque en esta conexión no está circulando nada de corriente, solo es un punto de medición de voltaje, pero no circula corriente a través de esta línea de cable que estoy mostrando acá. Entonces la corriente del emisor toda circula a través de la resistencia. Entonces fácilmente podemos ver que estas dos corrientes son la misma, pero
en direcciones o referencias opuestas. Entonces la corriente de salida es exactamente igual a menos la corriente del emisor. Y sabemos por las ecuaciones que hemos estado manejando que la corriente del emisor se define en términos de beta más 1 por corriente de base. Entonces aquí estamos relacionando corriente de salida y corriente de base. Básicamente la corriente de base la pasamos a dividir al otro lado y ya nos queda el segundo término, que es el que tenemos que multiplicar acá. Y entonces básicamente es menos beta más 1. Y ahora multiplicamos un término con el otro, es decir, este término que está acá con este otro que acabamos de encontrar, y entonces la ganancia de corriente nos va a quedar igual a esta expresión que está aquí. Naturalmente vamos a tener una ganancia de corriente, pero vamos a ver con ejercicios prácticos que no es tan grande como la obteníamos antes en el emisor común. Pero recordemos que esta configuración no está diseñada para tener gran ganancia de voltaje o gran ganancia de corriente, sino que se utiliza para determinar qué impedancia de entrada y qué impedancia de salida va a tener nuestro circuito y así poder acoplar otros circuitos que tengan impedancias diferentes. Espero que haya quedado claro y nos veremos en una próxima clase.